Grabamos primero que todo. Gracias. Ya, vamos primero grabando entonces la clase. Hoy día lo que les decía es que vamos a conversar de meiosis. Déjame que se me desconectó la pantalla. Voy a conectarla de nuevo para que podamos ver la pantalla inicial que está preparando. Ahí sí. Ahí sí que sí. Bien, ahora sí, muchachos. Entonces, ahora sí, comparto la pantallita, acá está. Es como la introducción de la meiosis. Recordar que lo que nosotros buscamos en meiosis es formar gametos. Esa es la finalidad. Ahora, yo aquí lo tengo con una acotación, sí, porque en estricto rigor no es que se busque formar gametos, sino que se busca formar células haploides. Más adelante, cuando ya hayamos entendido bien cómo funciona la meiosis, voy a explicar un poco más ese asunto. ¿Ya? Pero en lenguaje muy simple, tenemos que decir que la meiosis es una doble mitosis sin que ocurra una interfase entre ellas. Por lo tanto, hay solamente en un momento duplicación del material genético. Por esta razón, como solamente en un momento se duplica, lo que logra la meiosis es transformar una célula que es 2N2C, la transforma en 4 células que son 1N, 1C. Todo esto por el hecho de No ser entiendo todavía un una doble momentito. mitosis. Sí, lo vamos a volver a explicar en todo caso de a poquitito. ¿Ya? Vamos a ir Gracias avanzando en eso. porque no entiendo. Sí, eso es difícil de entender, pero cuando se dan cuenta después van a ver que es bastante sencillo. Lo que se busca es producir gametos, y otra cosa importantísima es producir variabilidad. Variabilidad genética. Esto tiene una importancia mayor cuando hablamos de evolución. Voy a volver al asunto este de los numeritos. Voy a usar simplemente un plumón de un único color. Vamos a recordar esta situación. Ya, voy a tener acá una célula que va a tener dentro de su núcleo, voy a dibujar 4 cromosomas. Ya, en este caso, esa célula tiene en su interior 4 cromosomas. Diremos que esta célula está en G1, y por lo tanto es una célula 2N igual a 4, 2C. ¿Ya? Recordar que el N solamente me indica si es que hay presencia de cromosomas homólogos. Voy a cambiarlo un poco, ¿vale? Deme un segundo. Voy a sacar 2 de acá para usar como los colores clásicos. Ya digamos que en esta célula hay homólogos, ¿vale? Hay homólogos. ¿Cómo sé que hay homólogos? Porque ese se repite con ese y ese se repite con ese. ¿Ya? Mister, ¿eso significa que tienen la misma información o No, hablan de lo no. mismo? Hablan de lo mismo, pero no necesariamente dicen lo Ya, mismo. Esa es la idea de los ok. homólogos. Entonces el más largo es homólogo con el más largo, y el más corto, voy a borrarlo igual. Perdón. Goma delgada. Ya, y el más cortito es homólogo con el más cortito. Ya, ahí para que se entienda un poco más fácilmente la idea. Ahora, esta célula va a pasar por la fase S, por lo tanto, después vamos a tener lo siguiente: una célula con su núcleo, y los cromosomas van a estar duplicados. Es decir, el cortito azul va a estar doble, el largo azul va a estar doble, el cortito rojo va a estar doble, y el largo rojo va a estar doble. En esa circunstancia, decimos que esa célula es 2N. ¿Por qué es 2N? Simplemente porque hay homólogos. Recordemos que el largo es homólogo con el otro y el corto es homólogo con el otro. Como hay presencia de homólogos, entonces es 2N. 2N igual al número de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas hay aquí? Ojo con eso, que aquí es donde se pierden. 4. Pero ¿cómo pueden haber 4 si aquí también hay 4 y yo acá veo que hay el doble de Y el líneas? C cambiaría, ¿cierto? Exactamente. Lo que cambia es el C.
Porque ahí nosotros estamos diciendo que esos 4 cromosomas se encuentran duplicados. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora bien, Mister, ¿se aguantan 2 segunditos para escribir eso? Yo siempre me es confundo. que no te preocupes porque yo guardo las capturas. ¿Ya? Ahora, si lo quieres escribir no hay problema. Sí, tampoco se trata Gracias. de otra cosa. ¿Ya? Y también después se suben a YouTube. Ahora bien, esta célula que está ahí sería una célula al final de la fase S. ¿Ya? Por lo tanto, después tendríamos G2, que no lo voy a dibujar, qué sé yo. Ya, y aquí es donde ocurre lo que viene después en meiosis, es que va a ser lo siguiente, va a ocurrir la meiosis 1, y al final de la meiosis 1, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener, por ejemplo, el cromosoma largo acá, y aún duplicado, el azul, y por ejemplo acá va a quedar el corto azul, y voy a poner, por ejemplo, que acá quedó el largo rojo, y acá quedó el corto rojo. ¿Ya? Quedó así. Eso al final de la meiosis 1. Y hacia el final de la meiosis 2, voy a dibujar acá, esos van a quedar separados. Entonces aquí quedaría el largo azul, acá quedaría otro largo azul, acá quedaría uno corto azul, y acá quedaría uno corto rojo, uno largo rojo, uno largo rojo. ¿Ya? En este caso. Entonces, fíjense al final. En esta célula, en esa célula, ¿hay homólogos? No. Solo en esa. No hay homólogos, No. porque no hay dos largos. Como no hay homólogos, es 1N. ¿Cuántos cromosomas hay? 2. Dos, uno rojo y uno azul. Perfecto. Y la cantidad de ADN, ojo, aquí hay 2 moléculas. Acá habían 4. Cuando habían 4, era 2C. Cuando hay solamente 2 moléculas, ¿cuál será la condición? 1C. 1C. Perfecto. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, eso que está ahí perfectamente puede ser un gameto. ¿Ya? Mister, Pero hay 4, dígame. espera, 2 segundos. Sí, sí. El C es de la cantidad de ADN, o sea, Sí. podemos tener 300 moléculas de ADN iguales, entonces sería 300C, pero podría ser No. 1N porque es la misma Eh, información. Sí, sí en ese Es que, sentido, sí. ¿cuál es el En número teoría sí. que marca la información? Como la otra vez que nos dijo que si teníamos dos iguales, igual cuentan como uno. Sí. Eso es lo que se me confunde. ¿El 2N qué marca? El Los 2N solamente marca homólogos. si hay o no hay homólogos. Nada más. El C es la cantidad y el 4. Que está duplicado. ¿Por qué? Porque partimos de la base de una célula en G1. Una célula en G1 tiene una cantidad de ADN equivalente a 2C. Velo simplemente, el C velo como una cuestión algebraica, como una cuestión numérica. Si aquí, si tú pudieras pesar, si pudieras masar la cantidad de ADN que hay aquí, tú te darías cuenta que aquí hay el doble que acá. Y que aquí hay la mitad que acá. Como es simplemente una cuestión algebraica, nosotros le asignamos a la célula en G1 el valor de 2C. Y como yo sé que al final de S hay el doble de cantidad, eso significa C, cantidad, como hay el doble, esa cantidad aumentó a 4C. Tan simple como eso. ¿Ya? Y acá, en cambio, la cantidad se redujo a la mitad. ¿Y cuál es la mitad de 2C? 1C. No hay más Mister, que eso. Dígame. entonces, ¿los C son los pares? No. Lo C es cantidad. La cantidad. Cantidad. Nada más que cantidad. De hecho, el C se expresa en gramos. No me acuerdo el número, pero se expresa en gramos.
obviamente que va a cambiar dependiendo de la especie. Por ejemplo, en el caso de nosotros, los humanos, voy a poner otra pizarrita. Ojo que estas las mantengo por si acaso las guardo. Por ejemplo, los humanos somos 2n igual 46. Una célula humana, por lo tanto, en G1 tiene esa condición. 2n igual 46, 2c. Voy a poner, por ejemplo, la cola de zorro. Ese vegetal, ¿verdad? Que parece una cola de zorro. Son 2n igual, no estoy seguro, por si acaso, pero son 2n igual 244. Tienen muchos cromosomas. Pero si estamos hablando de una cola de zorro en G1, también es 2c. ¿Ya? Porque la cantidad C se define en función del organismo. Da lo mismo el número de cromosomas que tenga. Lo importante es que en G1 siempre son 2C. En G1 siempre es 2C. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tú tienes al final, a partir de una cola de zorro, una célula que es así, 1n igual 122? ¿Cuál sería su condición en términos de la C? 1. 1C. O Perfecto. sea, ¿Ya? Perfecto. ¿Por qué? Porque tendría la mitad de lo que debiese tener normalmente. Por eso es que nosotros no podemos asociar la C con un número de cromosomas, porque aquí hay números muy distintos. Pero en G1 siempre va a ser 2C una determinada especie. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, hay que tener eso presente. ¿Vale? ¿Mister? Dígame. Entonces la meiosis nos reproduce 4 células Sí. idénticas. Ya, y En cuando teoría, ya para la segunda meiosis, ¿sí? o sea, en teoría sí, porque igual varían como la célula más cortita, o sea, como, o sea, el ADN que lo que nos explicó la otra vez, que como que en el video se mostraba cómo los colores, por decirlo, se mezclaban, que era Claro. como que una patita iba variando. Exactamente, el crossing over, Y sí. esa era la variabilidad genética. Pero Claro. mister, tengo otra pregunta. Dígame. Entonces, primero tenemos 2n igual a 4 como en el G1 y con 2c porque es la cantidad de Sí, ADN. en el dibujo, sí. Después 4c Sí, con 2n igual a 4 todavía. sí, sí. Y después como ya para lo último es 1n igual a 2 Sí, sí, tú te y refieres 1c. Sí, tú te refieres a ese dibujo, ¿cierto? Sí, Eso mismo quería ver. claro, en ese dibujo sí. Ahora, fíjate que después de la meiosis 1, en este ejemplo, en este dibujo, no hay homólogos. Recuerda que decimos que son homólogos si hay dos largos o hay dos cromosomas cortos. Ahí no hay homólogos, por lo tanto, esa célula es 1n igual a 2, pero es 12. Nuevamente, porque estamos hablando de cantidad. Si aquí, que hay 8 moléculas, era 4C, acá, que hay 4 moléculas, es 2C. Y acá, que hay solo 2 moléculas, es 1C. Porque esa es una cuestión algebraica. ¿Ya? Simplemente ¿Mister? algebraica. Dígame. Y hacen como esto de que los gametos sean la mitad de lo que podría ser una célula, es Sí, para que cuando se reproduzcan queden dos. Una célula completa como mitad más exactamente. mitad igual a 1. Exactamente. Así mismo es la cosa. De hecho, ahora voy a poner un par de animaciones. Vamos a ver acá. Ya, aquí hay una animación, pero quiero ver primero otra. Vamos a abrir otra. Dame un segundito. Acá. No. Acá, dame un segundo. Mira, aquí está esa idea de los ciclos. Están viendo la animación, ¿cierto? Confirmo. Sí, perfecto, ya. Mira, esto es un ciclo. Aquí se está haciendo meiosis. Se produjeron 4 células. Esas células son gametos. Se juntan con otro gameto, se produce la fecundación. Crecimiento solo por mitosis, mitosis, mitosis. Somos 2N, 2N. Gametogénesis. Mediante meiosis se forma un individuo que es haploide. Se junta con otro, crece, crece, crece por mitosis. De ahí se decide hacer un gameto. Se hace meiosis.
Se fabrican gametos, se une un gameto con otro, fecundación, cigoto, crecimiento por mitosis, y eso. Eso es cíclico. Eso está ocurriendo siempre. Lo que pasa es que nosotros los humanos tenemos gran parte de nuestra vida acá, en la fase diploide. Pero hay otros organismos que tienen fase diploide y fase haploide, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Nosotros somos, en ese sentido, un tanto excepcionales, los animales más complejos. ¿Ya? Ahora bien, aquí está la meiosis. Ojo que está partiendo de la profase 1. Por lo tanto, el material genético ya se encuentra duplicado. Y vamos a detenernos acá en los dos puntos más importantes de la meiosis. Ya, ahí se está condensando. Podemos saber que están duplicados porque cada cromosoma que se formó está formado por dos cromátidas. Por lo tanto, yo sé que esa que está acá es una copia exacta de esa que está allá. Y además, fíjense en este detalle. Ese cromosoma y ese cromosoma son más grandes que ese cromosoma y ese cromosoma. Por lo tanto, yo podría determinar que esos dos son homólogos y que esos dos son homólogos. En el fondo, puedo determinar que hay cromosomas homólogos. Ya, ahora, durante la profase 1 pasa lo mismo, los cromosomas se condensan, etc. Ya, pero aquí hay un primer cambio. Recordemos que en la meiosis hay dos grandes excepciones. La primera excepción ocurre aquí, en profase 1. Lo que pasa en la profase 1 es que los cromosomas homólogos se juntan. Se juntan tanto que incluso comparten segmentos y se intercambian segmentos cromosómicos. Eso que está ahí se llama crossing over, ¿ya? O entrecruzamiento. Y de hecho, yo lo había dibujado acá. Vamos a ver acá mis dibujos. Pensemos en esta situación. Estos son homólogos. Y esta es la condición. Pensemos que este cromosoma habla de una condición A mayúscula, ese dice lo mismo, y ese también dice lo mismo. En el fondo estos dos cromosomas están hablando de A. Recordemos que esta línea azul es una copia exacta de esta otra línea azul. Que esta cromátida es un clon de esta cromátida. De la misma manera, esta cromátida es un clon de esta cromátida. Fíjense que en esta cromátida hay solamente una combinación posible de esas instrucciones. En esa cromátida la instrucción posible es A, B, E. Y en esta otra cromátida, el conjunto de instrucciones posibles es A, B, E minúscula. ¿Ya? Esas son las dos instrucciones posibles en este caso. Ahora, va a pasar lo siguiente. Estos cromosomas se van a acercar demasiado. De modo que esta pareja de homólogos intercambia segmentos. Esa zona que está ahí se llama quiasma, se produce el crossing over y se intercambian patitas. La patita más clarita pasa a este cromosoma y la patita más oscura pasa al otro cromosoma. De modo que lo que tenemos acá son cromosomas recombinados. ¿Ya? Si esto ahora yo lo paso con las respectivas letritas, voy a tener el después. Recordemos que antes existía esta combinación, A mayúscula, E mayúscula, y acá en el azul ahora aparece esta, A mayúscula, B minúscula, E minúscula, que no existía esa combinación. Acá, en el más clarito, A mayúscula, B mayúscula, E mayúscula. No era una que existiera de antes. Ojo que aquí yo solamente estoy considerando un cambio, pero podrían existir más cambios acá. Estas instrucciones podrían ser distintas. Lo cierto es que ahora, para el cromosoma azul, hay dos posibles conjuntos de instrucciones. Y para el cromosoma verde, no sé qué color es, no sé, es turquesa le llaman, o calipso, no sé, turquesa. Existe ese conjunto de instrucciones
y ese conjunto de instrucciones. ¿Ah? Entonces, por el crossing over se establecen dos combinaciones nuevas que antes no existían. Ya se está dando en este caso algún tipo de variabilidad genética que es importante. Voy a volver con la animación ahora. Estábamos en esto. Esos cromosomas ya se cruzaron. Y el otro gran cambio ocurre acá, en la metafase. Porque a diferencia de la metafase de una mitosis común y corriente, en la metafase de la meiosis, los cromosomas homólogos se van juntos al ecuador. Se van juntos. Recordemos que si esto fuese una mitosis, cada uno de estos se iría por separado. Pero acá se van juntos y eso establece otro fenómeno que se llama permutación cromosómica, que también la tenía yo previamente dibujada. Pensemos en esta situación de la permutación cromosómica. Yo tengo tres pares homólogos. El rojo es homólogo con el rosado, el azul homólogo con el turquesa y el gris es homólogo con el negro. Vamos a pensarlo de esa situación. Ahora bien, cuando esos cromosomas se vayan al ecuador, lo tengo acá, puede pasar esto. Un caso 1. Se va, el rojo queda arriba, el rosado abajo, el azul arriba, el turquesa abajo, el gris arriba y el negro abajo. Puede pasar esto. Pero también podrían ordenarse así. El rojo arriba, el rosado abajo, aquí se cambiaron, está el azul abajo y el turquesa arriba, y aquí se mantuvieron. Si yo me fijo, cuando estas se separen completamente, esta célula que está ahí arriba va a ser distinta de esta, y esa a su vez sería distinta de eso, y esa sería distinta de eso. Dependiendo de cómo se vayan dando esas combinaciones, yo puedo tener distintos resultados posibles. Para este caso, donde hay 3 parejas de homólogos, hay un total de 8 posibilidades distintas de permutación. Se hace así. Parejas, ¿cuántas parejas hay? Hay 3 parejas en este caso. ¿Ya? Como hay 3 parejas en este caso, son 8 posibilidades. Piensa en el caso de nosotros, los humanos. Los humanos tenemos, voy a cambiar el color para que se pueda ver bien. Los humanos tenemos 23 pares homólogos. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos permutación, se pueden ordenar en más de 8 millones de formas distintas. Perdón, los cromosomas que nuestros cromosomas, cuando hacen permutación, tienen 8.200.000 posibilidades distintas de orientarse. Eso, obviamente, ¿sí? Son 8.388.608 posibilidades. Perfecto, muchas gracias. O sea, hay una cantidad tremendísima de posibilidades. En cuanto a variabilidad, por lo tanto, la meiosis es sensacional. Es maravillosa, te produce una gran variabilidad. Porque, ojo, tiene esos 8 millones y tanto, y además tienes todos los crossing over que pudieron haberse producido. Por lo tanto, finalmente, en meiosis se produce una variabilidad tremenda, que es algo que no ocurre en la mitosis. Recuerde que en la mitosis, las células resultantes son clones del original. Acá en meiosis, las células resultantes son distintas de la original. Voy a volver al video. Acá entonces está la idea. Se van estos cromosomas, se orientan, se van apareados, y después se va a producir la separación. Pero cada cromosoma que se va está duplicado. Ahora, aquí desaparecen los homólogos. Ya no hay homólogos. Por lo tanto, la célula ya en la anafase 1 no es diploide, es haploide.
se va a formar una membrana, y lo que viene después, que es la meiosis 2, la meiosis 2 ocurre como una mitosis común y corriente. Aquí se van a dar cuenta que ya en la profase 2 ya no hay para qué condensar, los cromosomas están condensados, se forma nuevamente el uso mitótico, y aquí sí, los cromosomas se van cada uno por sí solo al ecuador, en la anafase se separan, y se forma nuevamente la separación entre esas células. En la telofase ya, se separan, y obtienes 4 células que tienen menos ADN que el normal, y que son además haploides. Vamos a poner acá, esto es arriba, sí. Acá está. Fíjense, aquí está la idea de la orientación de la permutación cromosómica. Para explicarlo, se utilizan acá 3 parejas de homólogos. Ahí está una de las combinaciones. Nosotros sabemos que son 8 las posibles. Ya, ahí ocurrió de esa manera. El cromosoma materno y paterno, que son los homólogos, se separaron en este caso de esa manera. Pero el número de posibles orientaciones o permutaciones es 2 elevado al número de parejas de cromosomas. Por lo tanto, en este caso es 2 elevado a 3. Y son 8 las posibilidades. Y aquí aparecen las 8 expresadas. Todas esas son distintas. Todas esas son distintas. Ojo que uno podría pensar, por ejemplo, que esa y esa son la misma. Solo que son la imagen especular, como mirándola en un espejo. De hecho, si esta yo la giro, llego a esa. Pero no son equivalentes porque no hay ninguna garantía de que en el crossing over se hayan producido equivalencias entre estos cromosomas. Ya, ojo con eso, porque el crossing over es una cosa distinta. Aquí hay otra de la orientación de la SARSI, y acá, que también quería mostrar, que es una comparación entre meiosis y mitosis. ¿Ya? Vamos a revisarla. Recordar que la mitosis produce clones. Partimos de lo mismo. Antes que esto, los cromosomas están o sea, cada molécula de ADN no se encuentra duplicada. Después se produce la duplicación, en ambos casos están duplicadas. Estas serían células que ya están en la fase, al final de S, ¿Viste? quedó en profase, ¿sí? Dígame. Podríamos decir entonces que en la mitosis se producen clones de la misma célula, como que tengo Sí, una célula A, tengo ahora 2 células A, y que exactamente. como que la meiosis produce 4 células A dividido en 2, A modificar, a medios modificadas, exactamente. A medias Sí, modificadas. a medios y además modificadas. Claro, esa es la idea. Entonces aquí, bueno, en mitosis no va a ser mucho lo que pasa, pero en meiosis sí. Y bueno, nos está explicando acá. Recordemos que en meiosis se produce el crossing over, ya se está representando aquí los cambios de color. En mitosis no. En meiosis se separan los cromosomas homólogos en la primera, y luego viene una segunda meiosis, que aquí va a estar, que va a generar el resultado final, células 1N, 1C, y en la mitosis cada cromosoma se da por separado y se forman solo 2 células. Ahí están los resultados. Acá son células haploides y son 4, y además están modificadas, y acá son células diploides, clones de la original. Fíjense en ese dibujo, en solamente una de estas células, y veamos de dónde empezaba. Empezaba de eso. Se empezaba de eso en la mitosis, y se llega a eso en la mitosis. En la meiosis se empezaba de eso, y se llega a esto. Entonces son fenómenos finalmente bastante distintos, ¿ya? Ahora, tienen nombres también. Cada una de las etapas va teniendo nombres y van teniendo ciertas características cada una de ellas, pero siguen siendo prácticamente
los mismos fenómenos, los que vienen después de la meiosis 1. Después de la... Yo diría que la gran diferencia está en la profase 1 y en la metafase 1. De ahí en adelante opera simplemente la lógica, y nada más que la lógica. ¿Ya? ¿Dudas respecto a lo que hemos estado conversando? Yo, Mr. Yuyu, Dígame, el crossing over solamente se hace en meiosis. solo en meiosis. El crossing over y la permutación son solo en meiosis. Por lo Ya, tanto, son gracias. solamente en eucariontes. Ya no hay, en bacterias no ocurre tampoco. No hay meiosis Ah, ya, en bacterias. gracias. ¿Ya? Mister, Digan. ¿el crossing over siempre pasa o hay veces que no ocurre? Puede o no puede ocurrir. ¿Ya? Y eso aumenta más la variabilidad. ¿Ya? El crossing over es un fenómeno que puede o no puede ocurrir. Ahora, es interesante porque tiende a ocurrir. ¿Ya? Tiende a ocurrir. Pero no es predecible. Entonces tú no puedes predecir cómo se va a producir el crossing over para un gameto o para otro. Ahí ustedes tienen una cuestión interesante también. ¿Por qué los hermanos pueden ser parecidos pero muy difícilmente sean iguales? Porque si hay 8 millones de posibilidades para formar solamente un gameto, piensen en todas las posibilidades que hay para formar 50 millones de gametos, que son los que hay, por ejemplo, en una eyaculación masculina. ¿Ya? O sea, tienes una cantidad de combinaciones tremendísima, gigantesca, que te impide garantizar que haya dos gametos iguales. Ahora, más adelante vamos a hablar de otra cosa que tiene que ver con el crossing over, que son los genes ligados. Voy a explicarlo bien brevemente. Voy a volver al dibujito este que tenía yo acá. Vamos a proyectarlo ahora. Yo les dije esto. Le hice ese dibujito. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si aquí hay otro gen, digamos, F minúscula, ahí abajito? Están tan cerca que en caso de producirse crossing over, ¿qué va a pasar con esos genes? Con el gen E y con el gen que dibujé yo recién, con el F. Lo que va a pasar es que están tan cerquita que se mueven siempre juntos. Eso. Están tan cerquitas que se mueven siempre juntos. Y ahí tienes los ejemplos hay ejemplos de genes ligados que se llaman, que son genes que están muy cerca, y por lo tanto cuando se hace el crossing over es muy probable que se vayan juntos. Hay casos donde esto ocurre que, por poner un ejemplo, ¿ya? No sé si es precisamente un ejemplo de la vida real, pero es súper difícil encontrar, por ejemplo, una persona que sea pelirroja y que no tenga pecas. Probablemente la condición de la tinción rojiza del cabello va asociada con la presencia de pecas en el rostro. A eso le llamamos genes ligados nosotros. ¿Ya? Tiene que ver, insisto, con la distancia a la cual se encuentran cada uno de los genes en un cromosoma. ¿Ya? ¿Dudas, muchachos? ¿Todo bien? Bien, ahora. ¿Mister? Dígame. ¿Nos puede explicar qué sería el caso, por ejemplo, si es que, porque obviamente para tener hijos uno necesita un hombre y mujer, lógico, Sí, claro. Sí. pero en el caso porque hay casos en los que el niño o niña o lo que sea, nace más parecido al padre o a la madre, pero así como Sí. muy notoriamente. Sí. Sí, de hecho. Y por ejemplo, el caso de mi hermana chica, que es igual a mi padrastro, pero así mister, idéntica, que en el teléfono las Ajá. caras las reconoce como iguales. No te puedo Ella creer, puede guau. desbloquear el teléfono con el Face ID porque Ya. las ve como iguales. Oh. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Como gemelos. Sí, claro, eso lo vamos a explicar un poco más adelante cuando hablemos de los genes. ¿Ya? Hay genes que son dominantes. Recuerda que, bueno, viene de la homología, de los pares homólogos. Nosotros tenemos cromosomas que son homólogos, que están hablando de lo mismo. Pero esos cromosomas que están hablando de lo mismo tienen que tomar una decisión. Por ejemplo, si estás en tu casa y tu papá dice, hoy para el almuerzo vamos a hacer, no sé, arroz con bistec, por poner cualquier cuestión. Y tu mamá o alguna otra persona dice, no, hoy día vamos a hacer puré con, no sé, con pescado, cualquier cosa. En esa casa no se hacen los dos menús, se hace uno. Con los genes opera lo mismo. Si hay un gen que dice, por ejemplo,
de los homólogos. Uno de los cromosomas homólogos dice, no, sabes que este individuo va a tener el pelo liso. Y el homólogo dice, no, este individuo va a tener el pelo ondulado. No se forma un individuo liso ondulado, ¿ya? Sino que se determina una de dos. Eso se llama dominancia y es el tema que viene después de esto. Por eso es importante que nosotros dominemos bien meiosis. ¿Y mister? Dígame. Y en los casos como, por ejemplo, un niño nace, tiene el pelo liso, todo desde que es cabro chico, crece y tiene el pelo súper crespo y como que cambia mucho y es terrible porque no se puede peinar. Sí. También lo vamos a ver, eso se llama fenotipo. Porque una cosa es lo que los genes dicen y otra cosa es el ambiente que nosotros le damos. Un ejemplo súper simple de fenotipo. Tus genes dicen que tú vas a ser muy alto, por ponerte un ejemplo. Y justo tuviste la mala suerte de nacer en un país extremadamente pobre donde no hay buena nutrición. No va a poder ser alto, simplemente porque no te nutriste adecuadamente. ¿Ya? ¿Alguien más Oiga, tenía mister, una yo tengo- pregunta? Martina, dígame, que nos quedan tal vez 20 Ya. segundos. Perdón. Sí, o sea, no está muy relacionada a la clase, pero es como para probarle a mi papá algo. Que ¿Ya? el otro día escribí con mi hermano, le ayudé a mi hermano a hacer la tarea y mi hermano me dijo, no, estoy muy cansado, no quiero escribir más. Ya, yo lo escribo y nuestras letras son idénticas, Sí, literal. también pasa. No se Sí, puede. también pasa. Pero eso Entonces, es por ambiente. sí, Sí, ya, eso es qué más por bueno, porque mi ambiente. papá me dijo que tenía que ver con los genes y yo le dije, papá, estás No. loco. Y él me dijo, no, no estoy loco. No tiene que ver con genes, pero no importa. Ya, muchachos, Ya, estamos listo, te lo voy a terminando. decir ¿Ya? ahora mismo. Así que Sí, sí. nos vemos la clase siguiente, muchachos. Métanse a ver las animaciones que están bastante buenas, ¿ya? Grabo la